Bien, pues vamos hoy a comenzar con esta sección que tenemos, que nos corresponde, que debemos de estudiar el día de hoy, y que es la parte de Romanos, los capítulos del 1 hasta el capítulo 3, a ver si podemos cubrir esta sección. Antes de empezar, yo creo que podemos pedirle al Señor que Él nos dirija en lo que vamos a estar ahorita haciendo. Así que les invito, mis queridos hermanos y hermanas, para que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar y pedir la dirección del Señor. ¿De acuerdo? Padre bendito, queremos en esta mañana encomendarnos en tus manos. Queremos suplicarte que tú nos dirijas, nos ayudes a comprender lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy. Abre nuestro corazón y nuestra mente y dirígenos. Gracias por mis hermanos y hermanas que están conectadas. Permite que tu palabra llegue a sus corazones y las ayude a crecer. En tus manos nos ponemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, pues vamos a comenzar el día de hoy hablando acerca del libro de Romanos. La semana pasada vimos toda una serie de generalidades tocante al libro. Hablamos acerca de Pablo, quién era Pablo, cuándo lo escribió y por qué lo escribió. Hoy lo que queremos hacer es enfocarnos ya directamente en el texto mismo. Vamos entonces, voy a pedirles, si son tan amables, abran allá en sus casas el libro, abran los primeros capítulos del libro de Romanos y vamos a estudiar el texto. Cuando abrimos el texto de Romanos, obviamente lo primero que vamos a encontrarnos nosotros es con una introducción. La semana pasada les comenté que lo que el libro hace básicamente es tratar el tema de la justicia de Dios. Como les comenté, ¿no? El tema de justicia es un tema muy polémico, porque cuando hablamos de justicia podríamos nosotros estar chocando con ideas. Quizá una de las ideas más difíciles de hilar con el texto, con el tema de justicia, es la idea de misericordia. ¿Por qué Dios tiene que aplicar la justicia y por qué no puede ser un Dios misericordioso? Bien, pues esta es parte de la problemática con la que Pablo se va a enfrentar cuando toca precisamente el tema. Entonces, hablando de la justicia, el apóstol San Pablo lo primero que va a hacer en el libro es enfocarse en lo que, perdonen que lo diga de esta manera, ¿no? En el decir qué tan justa es la justicia. ¿Sí? Dios como justo, qué tan justo es. Y cómo es que esta justicia se aplica, por qué razones Dios tiene que aplicar la justicia. Cuando nosotros pensaríamos, ¿no? Sería mucho mejor que Dios aplicara su misericordia. Entonces, en la primera sección del libro, lo que corresponde a toda la sección de Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, vamos a ver cómo entonces San Pablo va a tratar este tema de la justicia. Primero, antes que nada, Pablo va a empezar el libro con una introducción en donde va a dar unos saludos a la iglesia y va a explicar también los motivos por los cuales él está escribiendo la carta. Aquí tenemos el bosquejo de la sección. Ustedes pueden observar que hay tres elementos básicos dentro de esta introducción.
lo primero que Pablo hace es hacer una descripción de él mismo. Después de esto, Pablo va a desarrollar la idea de en qué consiste el evangelio que él está predicando, y finalmente va a dar un saludo a la iglesia que está en Roma. Esos son los tres elementos que vamos a encontrar en su introducción en el capítulo 1, versículos 1 al 7. Vale resaltar, y ustedes lo pueden ver aquí, cómo Pablo se autodescribe, y lo hace en primer lugar manifestando lo que él sentía que era. ¿Sí? Él se describe a sí mismo de dos formas. Uno se describe como un siervo de Jesucristo, como un esclavo de Jesucristo. ¿Sí? Pablo sabe perfectamente bien que Cristo lo había salvado, que Cristo era su Señor. Así es que entonces Pablo se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo. Después de haber sido perseguidor de Jesucristo, después de haber sido perseguidor de la iglesia, en su encuentro en el camino a Damasco, la idea de Pablo cambió radicalmente y ahora él se ve como un siervo de Jesucristo. También él se ve a sí mismo como uno llamado a ser apóstol. La palabra apóstol es la palabra que significa enviado. Pablo sabía que al haber recibido a Jesucristo y haber recibido la salvación por la fe, él mismo se había percibido que Dios tenía un ministerio para él, y ese ministerio era ir a otras partes llevando el evangelio de Jesucristo, el mensaje acerca de Jesucristo. Un apóstol entonces es como un embajador, aquella persona que va con la autoridad de otra persona llevando los asuntos de esa persona que le envió. Eso es precisamente un apóstol. Y finalmente, después de que Pablo se autodescribe como siervo y como apóstol, Pablo habla acerca de para qué fue escogido por Cristo. Y él dice que fue escogido por Cristo para anunciar el evangelio prometido en las Escrituras. Es interesante cómo Pablo lo describe aquí en el versículo 2, cuando dice que él había sido apartado para el evangelio de Dios. Dice que este evangelio él lo había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Esto significa, fíjense hermanos, que entonces el evangelio que Pablo predicaba no era un invento de Pablo, era un mensaje que ya estaba enraizado en el texto del Antiguo Testamento, en las palabras de los profetas. Si nosotros empezamos a rascar un poquito en el Antiguo Testamento, vamos a encontrarnos con este hecho, que Dios desde tiempo atrás había anunciado la salvación para todo el mundo. Basta con ir nada más al libro del profeta Isaías y vamos a encontrarnos con todo el proceso, con toda la estrategia de Dios que tiene que ver con la salvación, no solamente del ser humano, sino de toda la creación. Entonces, ese es el mensaje que Pablo llevaba, el mensaje prometido antes en las Escrituras. Ahora, este mensaje del Evangelio está centrado en un dato, en un contenido muy particular. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Pablo nos dice que el contenido del Evangelio es la persona de Cristo. Es el Evangelio que trata acerca del Señor Jesucristo. Y es por esto que Pablo se toma desde el versículo 3 hasta el versículo 6 para darnos una descripción de quién es Jesucristo, ese Jesús histórico, ese Jesús que vino a este mundo, que nació y que murió. ¿Quién era en realidad? Bueno, Pablo nos da aquí 6 datos acerca de él. El primero que observamos es el que aparece en el versículo 3, en donde dice que él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Es curioso, ¿verdad?, que Pablo
tome este dato o diga estas cosas acerca de Cristo, que es el Hijo de Dios. Ser hijo de Dios es una frase bastante fuerte, porque la frase hijo de significa que la persona tiene las características, las cualidades, la esencia de quien es su progenitor. En este caso, cuando dice Pablo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, está diciendo que Jesucristo es Dios mismo, que es divino. Y entonces la persona que viene aquí a este mundo a dar su vida por nosotros no fue un hombre común y corriente, fue Dios mismo encarnado, fue el Hijo de Dios. Además de esto, Pablo dice que Jesucristo es Señor. Eso significa que tiene autoridad, que tiene soberanía sobre todas las personas. Además, también dice que es del linaje davídico. ¿Por qué Pablo habrá señalado este hecho de que el Señor Jesucristo es del linaje davídico? Bueno, lo hizo porque recuerden ustedes que Pablo está escribiéndole a la iglesia en Roma, en donde mucho o la gran mayoría de los creyentes eran judíos. Y ellos necesitaban saber que el Señor Jesucristo, por ser del linaje davídico, tenía todo derecho de ocupar el trono que a David le correspondía, que fue el trono davídico, el trono de Israel. Entonces, con esta declaración está diciendo que también el Señor Jesucristo era heredero del gran trono que Dios había establecido en Jerusalén. Esta es la descripción de Cristo. Hijo de Dios, Señor y de linaje davídico. Y después de esto, Pablo empieza a describir como otros tres elementos más, en donde el primero de ellos deja ver cómo Dios dejó en claro que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Señor y el Mesías prometido. ¿Sí? Dice Pablo que Dios lo hizo declarando al Señor Jesucristo como su Hijo a través de la resurrección. La resurrección de Cristo, entonces, hermanos, fíjense, no es nada más un evento histórico, no es nada más decir que ese día, ese primer día de la semana, muy de mañana, el Señor se levantó. Ese evento en el que el Señor Jesucristo se levantó era la declaración de Dios de que efectivamente la persona que habían crucificado, la persona que habían maltratado, la persona que habían sepultado, esa persona que ahora vive es verdaderamente el Dios encarnado. Y Dios lo estaba declarando a través de este hecho. No lo estaba declarando en palabras, lo estaba declarando en hechos. Ahora, este Dios encarnado que resucitó es precisamente el que nos otorga a todos nosotros dos cosas muy importantes. La primera de ellos es la gracia de Dios. Pablo va a introducir este tema de la gracia. Ustedes recuerdan bien que el concepto de gracia es un favor inmerecido, es otorgarnos algo que no merecemos. Eso es la gracia de Dios. Y obviamente lo que Pablo va a tratar es que a través de la gracia Dios va a darnos a nosotros vida eterna, nos va a dar salvación. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, a través de Jesucristo nosotros recibimos la gracia. Y Pablo también dice que a través de esa declaración y de ese Hijo de Dios, Señor, del linaje davídico, Pablo recibe su apostolado, es decir, el ministerio que él iba a desarrollar. Entonces, fíjense, estos son los elementos que Pablo trata precisamente en este saludo introductorio a la iglesia.
Obviamente, ¿verdad? Pablo termina en el versículo 13 con el famoso saludo que en muchas ocasiones hemos leído en las cartas de Pablo. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, estos son los deseos de Pablo, que la iglesia pueda disfrutar de la gracia y de la paz de Dios. Es curioso, ¿verdad?, que estos son elementos que poco a poco valoramos nosotros. Esta mañana precisamente estaba yo pensando en este tema de la paz que tanto necesitamos. El mundo en que vivimos es un mundo convulsionado, es un mundo inquieto, que lo primero que va a hacer es robarte la paz. Es por eso que vienen en estos días muchos problemas de depresión, de enojo, de ira, de la gente que se siente presionada por todo lo que está pasando. Creo que es un buen momento para que nosotros también recordemos que la Biblia habla mucho de la paz. Y la Biblia no nos dice, bueno, sí nos dice en algunas partes, ¿verdad?, pero el mensaje principal de la paz es que nosotros aprendamos a disfrutarla. Es decir, que nosotros encontremos la paz y que la sigamos, es lo que nos dice la Escritura: busca la paz y síguela, ¿verdad? Si nosotros la encontramos, la vamos a encontrar obviamente en el Señor, en lo que Él está haciendo en nosotros. Así que pensemos brevemente en estos detalles, ¿no? Que Dios quiere que tú y yo vivamos en paz, que encontremos la paz y que la sigamos. Este es el saludo entonces de Pablo, lo repito, ¿verdad? En esta introducción al libro, Pablo se autodescribe, luego describe la persona de Cristo y le desea a la iglesia que tenga paz. Bien, entonces vemos aquí esta primera parte del libro, esta introducción al libro de Romanos. Pero recuerden ustedes que lo que Pablo estaba tratando de hacer es de hablar de la justicia de Dios, ¿verdad? Una vez que Pablo hizo toda esta referencia a la persona de Cristo, el apóstol Pablo hace lo que podríamos llamar, yo lo llamo así de esta manera, la explicación de motivos. Vimos de esto la semana pasada, así que voy a pasar rápido, volando por aquí, ¿verdad? En donde Pablo lo que hace es expresar a los romanos la razón de la carta, porque Pablo escribe la carta y mencionamos aquí básicamente tres elementos. Repito, ya lo vimos en la semana pasada. El primero de ellos era el largo deseo que Pablo tenía de visitarlos. Pablo había escuchado mucho de Roma, incluso había ahí en Roma muchos familiares de Pablo. Por cierto, ahorita vamos a revisar a ver quién hizo la tarea. Me llegaron por allá 2 comentarios nada más. Vamos a ver si son correctos, ¿verdad? Entonces, lo primero que observamos aquí es que Pablo habla del largo deseo de visitar a esta iglesia, a los hermanos que estaban en Roma. Obviamente Roma era un lugar muy atractivo en aquel entonces, era la capital del mundo, y ahí estaba una iglesia y Pablo quería pasar y conocer cómo estaba la iglesia, cómo estaban viviendo, y también tenía el deseo de contribuir en el crecimiento espiritual de ellos. Y Pablo habla de 2 formas en que quería hacerlo, ¿no? Comunicándoles alguna verdad que les hiciera crecer, y también, si fuera posible, incluso predicar el evangelio para ganar a algunas personas allá mismo en Roma. Entonces Pablo tenía estas dos visiones, ¿no? Ayudar a la iglesia a crecer, no solamente numéricamente, sino también espiritualmente. Entonces Pablo anhelaba ese momento, pero también les escribe a los hermanos el compromiso grande que él tenía de predicar en el evangelio de la justicia de Dios. Los capítulos 14 hasta el 17 son muy fuertes y los hemos leído muchas veces, ¿no? Cuando Pablo dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
porque no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo continúa hablando de su deseo, de su gran apetito por predicar el Evangelio. Él sentía que predicar el Evangelio era la carga grande en su vida. Algo muy curioso, ¿verdad? Este tipo de pasión a veces nosotros los creyentes la olvidamos. ¿Sí? Predicar el Evangelio como que se nos convierte en una carga. Pero Pablo nos da aquí una lección, ¿no? Y nos está diciendo que como creyentes, como herederos de la gracia de Cristo, nosotros también debemos estar prestos a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio en las diferentes formas como podamos, ¿no? En los momentos en que podamos. Entonces Pablo habla de este compromiso de predicar el Evangelio que revela el poder de Dios. Cuando Pablo entra a este tema del Evangelio, él hace dos afirmaciones importantes con respecto al Evangelio. Dos afirmaciones que son verdades dentro del... dos afirmaciones son verdades respecto al Evangelio. La primera verdad es que el Evangelio es poder para salvar. Y la segunda verdad relacionada con el Evangelio es que es la revelación de la justicia de Dios. Cuando Pablo cita esto precisamente en los versículos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego agrega en el 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el Evangelio tiene dos elementos que crean lo que es la esencia de este mensaje. ¿Sí? El Evangelio es ¿para qué? Para proclamar el poder salvador de Dios. Pero el Evangelio también está para proclamar lo que es la revelación de la justicia de Dios. Entonces, como decía yo la semana pasada, cuando nosotros compartimos el Evangelio con una persona, no solamente le estamos dando el mensaje de salvación, sino que también le estamos revelando el plan de justicia de Dios que le permite a esta persona ser salvo. Así que Pablo hace estas dos declaraciones: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que a través del Evangelio Dios nos muestra su capacidad para salvar a los perdidos. ¿Sí? Esta capacidad para salvar a los perdidos se encuentra en una estrategia que Dios creó, una estrategia interesantísima, vamos a verla más adelante, ¿sí? A través de la cual Dios logra que un pecador pueda ser librado de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y es una estrategia que va a abarcar a cualquier persona sobre la faz de la tierra. Esto es entonces lo primero que Pablo nos dice, ¿no? A través del Evangelio vamos a ver la estrategia que Dios creó para lograr librarnos a nosotros de la condenación. Este poder entonces de Dios, ¿en qué consiste, verdad? El poder de Dios en el Evangelio además consiste básicamente en librarnos, ¿no? Para que nosotros pudiéramos ser libres de condenación se necesitaba el poder inmenso de Dios. La Biblia nos muestra y nos dice, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos somos pecadores y somos incapaces de agradar a Dios, de relacionarnos con Dios. Si ustedes recuerdan aquella gráfica que sale en algunos folletos de evangelismo, ¿verdad? Se ve al hombre parado de un lado
de un precipicio y a Dios del otro, y el hombre no puede pasar de un lado a otro, porque lo separa de Dios su propio pecado. Entonces esa es la situación en que el hombre se encuentra. El hombre está separado de Dios. Obviamente, al estar separado de Dios, el hombre está condenado a muerte, ¿sí? Y esta condenación no es otra cosa más que el tormento eterno del infierno. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar, ¿no? Dios, actuando justamente, podría dejar al hombre aquí en este estado de condenación, porque finalmente fue el estado que el hombre eligió. Pero Dios en su estrategia decide hacer algo, cambiarlo, transformar ese estado para que pueda tener relación el hombre con Dios. Y esto es la manifestación del poder de Dios, cómo Dios hace que el hombre pueda pasar de un lado a otro, ¿sí? Obviamente esto tiene mucho que ver con lo que es el sacrificio del Señor Jesucristo, de alguna manera, si volvemos a la diapositiva, si el hombre es pecador y necesita llegar al lugar donde está Dios, el único que podría cubrir el abismo que los separaba era Dios mismo. Dios tenía que hacer algo, pero no podía Dios comprometer su justicia por causa de la misericordia, por causa de la gracia. Dios tenía que hacer algo en donde la justicia también fuera satisfecha. Y eso fue precisamente lo que hizo que el Señor Jesucristo viniera y muriera por nosotros. Entonces en el Evangelio vemos la justicia de Dios aplicada en Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna por gracia. La segunda cosa que Pablo menciona es que precisamente esa justicia se ve revelada en el Evangelio. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, aquí en el Evangelio la justicia está manifiesta. ¿Y qué es lo que requiere del ser humano? Lo que requiere del ser humano, de ti, de mí, es que nosotros tengamos fe en el Señor Jesucristo, que pongamos nuestra fe. El Evangelio va a funcionar no en base a una buena conducta, no en base a una vida moral o religiosa, sino que el Evangelio va a funcionar a través de la fe que nosotros tengamos en lo que Dios está haciendo, en que ese acto de que Cristo muriera por nosotros era un acto de la justicia de Dios para nuestro propio bien. Si confiamos precisamente en eso, si ponemos nuestra fe en eso, es cuando nosotros vamos a tener vida eterna, y ahí es cuando se va a ver revelada la justicia de Dios. Ahora, vemos entonces cómo esta estrategia de Dios es una estrategia que viene a resolver nuestro problema. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema que nosotros tenemos básicamente es el problema de cómo podemos nosotros tener vida eterna siendo pecadores. Pues la solución se encuentra finalmente en la persona de Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros. Bien, esto es lo que Pablo empieza a manifestarnos, a enseñarnos aquí en su carta. Así que pues, si vemos la estrategia de Dios para salvar al hombre, ¿cómo la podemos resumir? Bueno, aquí se la resumo básicamente en 5 pasos, ¿no? El primero de ellos, que es la justicia de Dios, requiere que el pecador pague por su pecado. ¿Sí? Ahí no hay pierde. ¿Sí? La Biblia dice, ¿no?, que la paga del pecado es muerte. No hay otra, ¿no? Adquirimos una consecuencia grande como seres humanos cuando nos rebelamos en contra de Dios. Sí, lo único que el ser humano merece de manera justa es la condenación. Pero el ser humano, por ser pecador, ¿verdad?,
no puede hacer nada para librarse de esa consecuencia. O sea, cualquier pago que yo quisiera en un momento dado hacer sería insuficiente. No podría yo lograr nada. No hay nada que yo pueda ofrecerle a Dios que le pueda agradar o que pueda ser suficiente para que Él me perdone. Entonces solo alguien perfecto es el que puede pagar lo requerido para quitar el pecado. Este ser perfecto lo vemos prefigurado desde el Antiguo Testamento con el famoso Cordero sin mancha, cuando el pueblo tenía que llegar y tenía la expiación para ofrecer un sacrificio de un cordero sin mancha, de un animal puro. Y ese animal puro empieza a prefigurar el hecho de que lo que Dios quiere es un sacrificio perfecto de alguien perfecto, y obviamente ningún ser humano lo somos. Entonces, como nadie es perfecto, sino solo Dios, entonces solo Dios es el que podría en un momento dado solucionar nuestro problema del pecado. Así que pues Dios ofreció a su Hijo a sí mismo para pagar lo que el hombre le debía. Entonces Cristo viene a este mundo para morir y llevar sobre sus hombros la consecuencia de nuestro pecado, para que Dios entonces sí, habiendo ya aplicado su justicia, ¿sí? Lo que la justicia demandaba, que era la muerte, entonces esa muerte fuera para nosotros una muerte que nos librara de la propia. Entonces esta es la estrategia de Dios al revelar el Evangelio, ¿sí? Entonces la justicia que logra Cristo en la cruz del Calvario es una justicia que ahora se nos entrega a nosotros. Es una justicia que se me otorga a mí gratuitamente. O sea, yo no la puedo comprar, no tengo que pagar ya nada. Si yo como persona recibo a Cristo como mi Salvador personal, me hago acreedor a recibir la justicia que Cristo logró en la cruz. No es mi justicia, es la justicia de Dios que se me otorga a mí. Por eso se le conoce como la imputación de la justicia. Lo que Cristo, la justicia de Cristo, ahora me pertenece a mí, se me otorga. La justicia también se me atribuye de manera gratuita cuando yo creo. Es por esto que ahora yo soy justificado. No soy justificado por mis obras, sino que soy justificado por lo que Cristo hizo en la cruz. El hombre entonces así justificado ahora puede vivir por la fe. Como ya es justo, ahora sí puede disfrutar de una vida plena, dependiendo de la fe en el Señor Jesucristo. Y por esta justicia ahora a nosotros se nos otorga una nueva posición y podemos entonces sí practicar un nuevo estilo de vida que se va transformando hasta ser igual a la vida de Cristo, como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Sí? Entonces hasta aquí, noten ustedes, Pablo nos ha llevado a hablar acerca de lo que es el plan de Dios, la estrategia de Dios en el Evangelio. Por eso Pablo, ustedes ahora pueden ver claramente, ¿no?, que nos habla de dos cosas importantes en el Evangelio. El poder de Dios para salvar, porque solamente Él lo puede hacer, nadie más puede salvar, solamente Dios. Y lo va a hacer a través de la persona de Cristo, ¿sí? Porque en la persona de Cristo está la justicia de Dios ejecutada. Entonces el Evangelio precisamente es ese mensaje que dice que Cristo murió por nosotros, pero que también Dios nos perdona y nos da vida. Y lo hace quitando toda culpabilidad del ser humano a través del sacrificio de Cristo. Entonces Cristo viene a pagar por lo que nosotros habíamos hecho. La justicia de Dios se ejecuta en Cristo para que tú y yo podamos tener vida eterna. Aquí es donde Pablo entonces empieza a tratar
este tema de la justicia de Dios. Entonces, noten ustedes, Dios no pasó por alto su justicia, Dios no cerró los ojos ante lo que la justicia pedía, sino que Dios ejecutó su justicia y la ejecutó en la persona de Cristo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Hasta aquí es donde empezamos entonces a ver cómo Pablo penetra en el tema de la justicia. Vemos pues entonces cómo Pablo nos va a llevar por este camino. Una vez que Pablo nos ha permitido entender o nos ha hecho entender este doble factor de lo que es la justicia de Dios y cómo se manifiesta la justicia de Dios, Pablo va a empezar a describir lo que es la justicia revelada en la condenación. ¿Cómo es en los capítulos, versículo 18 hasta el final del capítulo, hasta 20 del capítulo 3? Pablo va a estar hablándonos acerca de la condenación. Muy interesante porque en esta sección Pablo va a darnos básicamente 4 elementos interesantes que tienen que ver con esta condenación. Va a hablarnos de las razones y los resultados de la condenación humana de la gente pagana. Va a hablarnos de las normas del juicio de condenación, va a hablarnos de la condenación del pueblo de Dios infiel y también va a hablarnos de la condenación de toda la raza humana. Sí, o sea, toda esta sección que sigue hasta el capítulo 3, versículo 20, va a ser el tema de la condenación. Esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Cuando entremos al tema. Así que vamos a ir parando ahorita, cerrando el tema, recordando precisamente lo que Pablo nos habló en esta primera sección. Sí, para introducir su carta, Pablo habló de quién es Él, de quién es la persona del Señor Jesucristo, de cuál es el deseo que Pablo tenía de estar en Roma y compartir con los romanos algún don espiritual, alguna enseñanza, y también de compartir el Evangelio con ellos. Pero también Pablo hace una descripción de cómo el Evangelio es tan importante, manifestando la forma en que Dios actuó justamente y también la forma en que el poder de Dios ahora puede salvar a las personas. Entonces, este es el principio de la carta. ¿Qué podríamos rescatar nosotros de manera práctica en esta introducción que Pablo hace? Bueno, yo rescato algunas cositas que me gustaría que ustedes las consideren también, ¿verdad? Cuando vemos la carta, pues lo que vamos a estar viendo, o lo que vemos aquí es, en primer lugar, ¿no? El gran deseo de un creyente de compartir, el gran deseo de un creyente de ayudar a los que están alrededor de ellos en su crecimiento. Repito, Pablo manifestó un gran deseo de ir a Roma para ayudarlos a crecer, para ayudarlos con conocimiento de la palabra, y también obviamente con el deseo de compartir el Evangelio a otros. Esto es algo que debemos de estar rescatando, hermanos. La gente en la actualidad somos personas que estamos en necesidad de crecimiento. Nosotros no hemos llegado al punto de decir, bueno, ya llegué, ya soy creyente, ya nada me falta. Siempre necesitamos unos de otros para desarrollar nuestro crecimiento.
Y es probable que Dios te haya dotado a ti de algo particular. Probablemente tú seas una persona que tiene ya conocimiento avanzado de los asuntos de la fe, y también tú puedes compartir con las personas que te necesitan. Probablemente tú voy a darte una idea, ¿no?, de crear un pequeño grupito de 2, 3, 4 personas a las que tú sigas ayudando en su crecimiento espiritual como Pablo lo hacía. Sí, esto es parte, no es algo que solamente le corresponde a pastores, no es algo que solamente le corresponde al liderazgo, es algo que nos corresponde a todos, ¿no? Hagamos entonces el intento, como Pablo nos lo enseña aquí, ¿no?, de ayudar a otros a crecer, de ayudar a otros compartiéndoles también acerca de la fe. La segunda cosa que yo rescato aquí, que me gustaría dejarles también, es la actitud de Dios. Muchas ocasiones nosotros nos quedamos encerrados en el concepto, pues, de que pues ya la gente hizo lo que hizo, ¿no? Pues ya, pues ni modo, son las consecuencias de su vida. Me llama mucho la atención lo que Dios hizo. Efectivamente, nosotros como seres humanos decidimos pecar. Nosotros como seres humanos decidimos actuar de manera equivocada. Nosotros decidimos apartarnos de Dios, pero Dios nos buscó. ¿Sí? Una de las cosas que debemos nosotros hacer también es aprender a extender la mano a aquellos necesitados, a aquellos que dentro de su situación necesitan de la gracia. ¿Sí? ¿Por qué no pensamos precisamente en esa manera como Dios lo hizo, que nosotros también lo hagamos, que manifestemos ese amor de Dios, que incluso en un momento dado podamos sacar de nosotros algo para otorgarles a ellos, así como Dios lo hizo con nosotros? Dios entregó a su Hijo. ¿Qué podemos nosotros entregar a las personas para solucionarles o ayudarles a solucionar sus problemas? Esta es otra manera en que también nosotros podemos actuar. Entonces tenemos por un lado el ejemplo de Pablo al querer buscar el crecimiento de los creyentes, y por otro lado también tenemos el gran ejemplo de nuestro Dios, el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se dio para ayudar a otras personas. Así que, hermanos, yo les dejo entonces con estas con estas ideas, y espero que nos ayuden. Bien, vamos a cerrar ahora nada más con la tarea que habíamos dejado la semana pasada. Recuerdan ustedes que les dejé como tarea buscar quién era el hermano de Pablo, el hijo de su mamá también, ¿no? Su hermano de sangre. Cuando vamos a Romanos capítulo 16, ahí vamos a encontrar la respuesta. Sí, en el versículo número 13 aparece el nombre del hermano de sangre de Pablo. Pablo dice: saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. O sea, Rufo era hermano del apóstol Pablo. Así que ahí tenemos la respuesta correcta. Ahora voy a dejarles otra tarea, a ver cuántos de ustedes me la van a poder responder, ¿sí? La tarea va a ser ahora ver cuántos otros parientes de Pablo vivían en la ciudad de Roma, ¿sí? A cuántas otras personas Pablo tenía en Roma. Así que se los dejo de tarea para la semana que viene. Nos vemos entonces, hermanos. De mi parte es todo por el día de hoy. Gracias, y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sí, y recuerden, no dejen de estar leyendo la carta de Pablo. Ojalá y la puedan leer toda completa, de pasta a pasta. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones.